continuamos con las clases de física médica, servicio a la carrera de doctorado en medicina. Estamos en la unidad 6. Vimos todo esto trata de termodinámica, va el área de calor, específicamente dicho. Ya vimos la parte del concepto de temperatura, las escalas termométricas, el fenómeno de dilatación térmica. Ahora toca que definir lo que es el calor. El calor lo vamos a simbolizar con la letra Q mayúscula. Entonces dice concepto de calor y sus unidades. Bien, veamos cuál es el concepto de calor. El calor es energía en tránsito, dice. Cuando se transfiere de un cuerpo a otro por medios no mecánicos, a causa de la diferencia de temperatura entre los cuerpos. Si lo hacemos más sencillo, dos cuerpos en contacto, uno con una temperatura superior y una con, o independientemente de eso, el calor es energía, así como hablamos de energía cinética, de energía potencial gravitatoria, elástica o mecánica, así el calor es una forma de energía que se da por la diferencia de temperaturas entre dos cuerpos. Entonces allí está fluyendo una cantidad de calor. Por ejemplo, ponemos una olla con agua en una cocina, obtenemos la energía calorífica de la llama, gas propano. Entonces, antes de que esté la llama, todo está a la temperatura ambiente, pero empieza a suministrar calor y eso empieza a elevar la temperatura del agua, desde la temperatura ambiente hasta, si la podemos hacer hervir, hasta 100 grados centígrados. Entonces, quiere decir que el agua ganó esa cantidad de calor, o sea que es energía. Ahora, ¿por qué dice medios no mecánicos? Que no hay ningún mecanismo que esté haciendo eso, sino que al elevar la temperatura, pues las moléculas del agua empiezan a adquirir también, pues el recipiente, digamos, si es de aluminio, los átomos de aluminio empiezan a vibrar más y el agua empieza a aumentar su energía cinética molecular y eso aumenta la temperatura, y si aumentó la temperatura final menos la inicial, ese incremento de temperatura hace de que el agua ganó cierta cantidad de calor, absorbió ese calor. Ahora bien, ¿cuál sería una forma de cuantificar la cantidad de calor? O experimentalmente, ¿de dónde sale la ecuación esta? Bueno, la cantidad de calor es directamente proporcional al incremento de temperatura. Entenderíamos el incremento de temperatura como temperatura final menos temperatura inicial. Ocupamos T mayúscula con la temperatura porque la T minúscula la ocupamos para tiempo. Entonces, esto podría ser en lugar de una O, ¿verdad? O 0, podría ser I también, ¿verdad? Pero el concepto es que el delta T es temperatura final menos temperatura inicial. También la cantidad de calor que un cuerpo absorba o ceda, ¿verdad? Porque puede haber que un cuerpo gane calor o que pueda ceder calor. Entonces es proporcional a la masa. A mayor masa necesitamos mayor cantidad de calor. ¿Cómo lo vemos eso? Pongamos una olla a la mitad de agua, ¿verdad? Y una olla completa. Empieza a hervir más rápido la que tiene menos masa. Entonces, si hay mayor masa, se necesita más calor, energía calorífica. Entonces aquí ya, por lo que vimos en la unidad 2, ¿verdad? Esto ya saben ustedes cómo funciona la proporcionalidad. El calor es proporcional al producto de M por delta T. Para llegar a una ecuación aquí,
Solo necesitamos agregar una constante de proporcionalidad y esta constante se le va a llamar una C minúscula. Bien, entonces ya tenemos la formulita de cómo calcular la cantidad de calor, ya sea que gane un cuerpo o que lo pueda ceder en un momento dado. Si absorbe calor, gana, ¿va? Si cede calor, pierde calor un cuerpo. Entonces Q es el calor, M es la masa en cuestión, ¿va? Del cuerpo que esté ganando o cediendo calor. C minúscula es el calor específico del cuerpo, que depende del material, ¿va? Aquí hay una tabla de valores constantes de calores específicos, ya sea de cuerpos sólidos o cuerpos líquidos, ¿verdad? Ya en valor de tabla ya está el calor específico del agua, del cobre, de la plata, del oro, etc. Entonces, creo que en la información que se les ha hecho llegar a los enlaces, ¿verdad?, están valores de calores específicos, tanto de sólidos como de líquidos, ¿verdad? Por ejemplo, el agua les puede decir que el calor específico es 1.00 calorías por gramo sobre grado centígrado. Si lo expreso en calorías por grado centígrado, si lo expreso en joule o kilojoule, ¿verdad?, entonces ya el valor es otro. Eso más adelante lo voy a explicar cuando hable de las unidades. Ahora quiero decirles también que una C mayúscula significaría la capacidad calorífica del sistema o cuerpo. Pues muchas veces hay un sistema de calorímetro, pues, con todo y su agitador, ¿verdad?, su tapadera, y allí en vez de nos conviene utilizar la capacidad calorífica del calorímetro. Algunas veces utilizaríamos la capacidad calorífica, que es igual al producto de la masa del cuerpo por el calor específico. En algunos casos utilizaríamos la capacidad calorífica. Bien, entonces aquí esta fórmula, pues en lugar de MC puedo ponerle C mayúscula también, ¿verdad? O sea, de que podríamos expresarlo así: Q igual una C mayúscula por delta T. Es la misma fórmula, pero mayoritariamente vamos a utilizar esta fórmula. Bien, con las unidades. Bueno, la GSI, ¿verdad?, el sistema internacional. En el sistema internacional toda energía se mide en joule. Podemos utilizar kilojoule, cuando utilicemos cantidades un poco más grandes, ¿verdad? Pero las unidades en el sistema internacional de Q, como es energía, sería joule, que es la unidad internacional de energía. Pero hay otras unidades también que se utilizan cuando se trabaja con cálculos de calor, que son las calorías y los BTU, British Thermic Unit, o sea, unidades térmicas británicas. Si ustedes observan en los aires acondicionados, ¿verdad?, dice un aire acondicionado de 12 BTU, 18, 24. Entonces, eso significa la capacidad de retirar calor del aire acondicionado de un recinto, ¿verdad? Hay aire acondicionado grande, medianos y pequeños, pero depende, si es un recinto pequeño, con uno de 12 BTU es suficiente para ambientar un recinto, ¿verdad?, toda vez que no haya escapes de frío, o sea, porque al retirar el calor baja la temperatura del recinto. Bien, y aquí están las equivalencias, ¿no? Un BTU es igual a 252 calorías, si lo expresas en kilocalorías sería 0.252 kilocalorías. Y también una caloría, que se puede abreviar cal, ¿verdad?, es igual a 4.186 joule. Este es conocido como el equivalente mecánico del calor.
Este experimento lo hizo James Prescott Joule, ¿verdad? Un científico inglés que su trabajo, él trabaja haciendo cerveza, ¿no? Pero a él le interesó pues cómo se transmitía el calor. Y él pues dio muchos aportes a la teoría del calor, porque la gente antiguamente creía que el calor era como un flujo, ¿verdad? No se veía como energía, ¿no? Entonces ese flujo le llamaba el calórico, pero esa teoría pues ya con los experimentos científicos quedó desechada. Entonces acá pues yo le hacía un experimento donde hay un molinillo, arriba hay una polea con una cuerda enrollada y un cuerpo que cae, ¿verdad? Al caer este cuerpo pues está produciendo energía mecánica de abajo, y entonces elevaba pues en 1 grado centígrado la temperatura del agua cuando se agitaba. Entonces de ahí se sacó de la relación de calor y con trabajo mecánico. Entonces esta puede ser que la utilicemos cuando resolvamos ejercicios numéricos, porque podríamos trabajar algunos ejercicios en calorías, ¿va? O pues trabajamos con gramos en masa, grados centígrados en temperatura, ¿va? Pero podríamos trabajar también con joules, kilogramos, todo en el sistema internacional, y el resultado de una cantidad de calor nos tendría que dar en joules. En los ejercicios que les voy a enviar, ¿verdad? O los cuestionarios resueltos, ustedes se van a dar cuenta cómo es el manejo de estas unidades, ¿verdad? A propósito, a la teoría de la unidad 6 y la guía ya se les envió. La guía pues está un poquito al final larga, pero yo voy a mandarles ejercicios resueltos de lo que necesita que ustedes sepan de esto, porque también el calor, si lo queremos ver así en detalle, pues es un tanto extenso la teoría también. También quería decirles pues que en esta ecuación se puede encontrar así también, ¿no? MC delta T. Dice uno, o sea, una regla mnemotécnica fácil de recordar la cantidad de calor, va MC delta T. Pero podemos MC y esta delta T, la variación de temperatura, lo conocemos como temperatura final menos temperatura inicial. Podemos utilizar esta simbología o la I. El asunto pues que, bien, pero acuerden que los sistemas termodinámicos tienden al equilibrio térmico, y esta es la famosa ley cero de la termodinámica. Alguien me podría decir, bueno, hay primera ley de la termodinámica, segunda ley de la termodinámica, ¿y por qué se le llamó a esta ley cero de la termodinámica? O sea, el principio de equilibrio térmico. Los científicos se dieron cuenta, ¿verdad?, que esta debió haber sido la primera ley, pero como ya estaba enunciada la primera ley de termodinámica, en base al principio de conservación de la energía, ¿verdad?, entonces ya se había especificado que esa era la primera, en qué consistía la primera ley de termodinámica, que está basada en energía térmica, calor y trabajo. Y la segunda ley de la termodinámica está basada en qué energía podría aprovechar una máquina térmica y producir trabajo. Y en la segunda ley de termodinámica se llega a la conclusión que una máquina térmica jamás va a ocupar el 100% de la energía recibida. Hay un desecho al ambiente y una poca parte, porque las máquinas térmicas muy buenas pueden andar entre 26, 25 hasta 30%, si está ya con últimos materiales. O sea que una máquina térmica, así como un vehículo que funciona en base a la segunda ley de la termodinámica, pues es poco eficiente, ¿verdad? Y por eso van a ser desplazados al final por carros eléctricos. Ahí está la empresa Tesla ya fabricando con una gran cantidad de vehículos Tesla, y dentro de unos 10 años probablemente ya solo vehículos eléctricos. Veamos, por las cuestiones del cambio climático y la contaminación a la atmósfera, pues
el motor de combustión interna pues está destinado al final a desaparecer, pero como los intereses económicos del petróleo son altos, va todavía estándar, o sea, son los vehículos que utilizamos. Entonces, ahora el equilibrio térmico, ¿cómo era? Pues si traen una olla de una cocina que esté hirviendo el agua y la dejamos al medio ambiente, después de 1 hora y media, y vamos a tocar, está la temperatura del medio ambiente. Quiere decir que todos los sistemas tienden al equilibrio térmico. Es más, con va a ser equilibrio térmico cuando en un momento dado, supóngase, voy a poner un ejemplo, traigo una pieza de hierro al rojo vivo y tengo un recipiente de aluminio con agua. La dejo caer. Supónganse que, me imagino que aísle todo y yo dejo caer la pieza allí. Y dejo un termómetro. Ese termómetro me va a dar cuando entre, va a empezar a tomar la medida de la temperatura, pero hay un momento en que se detiene. Cuando se detiene, quiere decir que la olla, el agua y la pieza que metí, cuando se detuvo la temperatura, allí en el momento está en equilibrio térmico. Y en equilibrio térmico siempre se va a cumplir que el calor ganado es igual por el cuerpo de menor temperatura, va a ser igual al calor cedido o perdido por el cuerpo de mayor temperatura. O sea que lo que va a mayor temperatura pierde calor y el agua y la olla, digamos, por ejemplo que le puse, ganarían calor. Este es un principio también que está acorde con el principio de conservación de la energía. Este perdió energía y esa energía perdida, la ganó. Entonces matemáticamente Q ganado es igual a menos Q perdido. Menos sí hay que ponerlo en la ecuación, que está significando que pierde calor, aunque aquí lo he repetido, pero ya con fines de cálculo hay que ponerle menos acá y operar el signo para que se nos cumpla esta ecuación. Pero no se preocupen, en los ejercicios que les voy a mandar resueltos, allí va operado en algunos ejercicios el signo menos y ustedes van a dar cuenta cómo es que funciona este signo menos. Bien, también hay que hablar de calor latente. Bien, como esto está explicado en la información que les he enviado, ¿verdad? Entonces, voy a explicar lo que es el calor latente de una forma más práctica. Bien, todos conocemos que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso, pero también las sustancias pueden cambiar de estado, ¿verdad? Entonces, digamos el agua en estado natural, voy a poner como ejemplo el agua porque es lo más común que tenemos. En estado natural sabemos todos que está en estado líquido, pero
si yo llevo una cubeta y la pongo al freezer en una refrigeradora, entonces después de cierto tiempo lo pueden obtener sólida. Entonces cambió de estado, pasó de líquido a sólido. Entonces el calor latente del agua para pasar de estado líquido a sólido es la cantidad de calorías por gramo que necesito retirar del agua para que se vuelva sólida. Entonces son como 80 calorías por gramo. Entonces yo necesito retirarle 80 calorías a esa agua en estado líquido por cada gramo de agua para volverlo sólido. Entonces esos 80, por poner un ejemplo aquí, el calor latente lo vamos a simbolizar por una letra L, ¿no? De solidificación del agua, ¿verdad? Son 80 calorías por gramo. Calor latente de solidificación. Pero puedo también agarrar ese hielo, ¿verdad? De agua en forma de hielo, y la saco al medio ambiente. Después de cierto tiempo, el agua va a volver otra vez de estado sólido a líquido. Entonces, el calor latente de solidificación sería el mismo calor latente para, digamos, volverlo líquido. Y serían los mismos 80 calorías por gramo. O sea que en ese momento la temperatura permanece constante. ¿A qué temperatura solidifica el agua? 0 grados centígrados. ¿A qué temperatura empieza a pasar de sólido a líquido? O 0 grados centígrados. Calor latente sería mejor de fusión. Fusión es que se funde el hielo, es el mismo. Entonces quiere decir que el calor que vamos a aplicarle a un cuerpo para que solidifique o se funda, ¿verdad?, es proporcional a la masa. Y este calor, bueno, aquí para volver a esta ecuación necesitamos una constante de proporcionalidad que es L. No le voy a poner ni de fusión ni de solidificación o vaporización, ¿verdad?, porque depende de la situación, pero es ml, la masa por el calor latente, ya sea de fusión, solidificación, pero esta es la ecuación principal. Pero ahora vengo y tengo agua líquida y quiero yo pasarla del estado líquido al gaseoso. Bueno, entonces tengo que aplicarle calor, ¿no? Entonces, en el cambio de estado, se va de líquido a gaseoso a vapor de agua, se va a dar a los 100 grados centígrados, a temperatura constante. Y de ahí, ¿cuánto necesito aplicarle calor para que el de líquido se vuelva a gas, a vapor de agua? Serían como 500 y algo calorías por gramo, es más todavía. Pero después yo necesito condensarlo, o sea, pasarlo de vapor otra vez a líquido. Es el mismo calor latente, hablaríamos de calor latente de vaporización y calor latente de condensación. Al condensarlo, iba a ser el mismo valor de calor latente. No sé si allí en la información o en algunos ejercicios pues van a aparecer algunos calores latentes, ¿verdad? Aquí pues no veo una tabla, pero si hay ejercicios de estos, pues yo les voy a mandar aplicado. Entonces, ese es el calor latente, o sea, las calorías que necesitan para cambiar una sustancia de un estado a otro. Y así pues con otras sustancias, con aceite, se puede, bueno, si hablamos de los sólidos, pues hay
calores latentes de fusión, ¿verdad? O sea, fundir el hierro del estado sólido al estado líquido. Quizás me quedaría hasta acá, ¿verdad? Porque en la próxima clase vamos a ver pues los mecanismos de propagación del calor, ¿verdad? Que ya es otro tema, cómo transmitir, por qué mecanismo se puede transmitir. Y sabemos que hay conducción, ¿verdad? Hay radiación y hay convección, ¿verdad? Eso lo estaríamos tratando en la próxima clase. Ahí les voy a avisar cuando envío pues los ejercicios resueltos como ejemplo, seleccionados. Así que gracias por su atención.